Buenos días. Es un placer iniciar las sesiones de este estupendo congreso que organiza la Sociedad Española de Estudios Medievales, y para ello nada mejor que contar con la presencia del profesor Antoni Curió de la Universidad de Lérida, de Valencia. Hoy las confusiones empiezan a prodigarse excesivamente, me parece a mí. Bien, al que todos ustedes conocen, y me parece que en el marco de una reunión de la Sociedad de Estudios Medievales es casi ocioso, es absolutamente ocioso. De hecho, presentarles a doctor Furió de una manera mucho más prolija. Nos va a hablar inicialmente de los mercados rurales en la Corona de Aragón, un tema del que tiene ya una larga experiencia, y estoy seguro de que nos va a ofrecer una intervención espléndida. Muchas gracias y cuando quiera. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, y a los organizadores, Germán, Concepción, y a la sociedad por invitarme, ¿no?, a estar hoy aquí ante todos ustedes. Y empezaré diciendo que desde las primeras décadas del siglo XII, si no antes, los territorios que a mediados de la centuria, de esa misma centuria, iban a unirse en lo que más tarde se conocería como la Corona de Aragón, experimentaron una verdadera floración de mercados y ferias que impulsaría y al mismo tiempo reflejaría el gran incremento de los intercambios comerciales que caracteriza a los siglos centrales de la Edad Media y que los historiadores designan comúnmente, desde hace unos años, con el nombre de comercialización. La comercialización no se limitó solo a los mercados urbanos, como se sostenía hasta hace muy poco, cuando se identificaba a los mercados con las ciudades y se percibía a estas últimas como una especie de islas en un mar feudal, es decir, como excepciones comerciales en un vasto océano rural, sino que se extendió también a los mercados semanales y las ferias anuales que se celebraban en las villas pequeñas y medianas, las villas mercado, recientemente rehabilitadas por la historiografía catalana, e incluso a los mercados rurales, que surgen un poco por todas partes, en las cartas de población y franquicia de viejos y nuevos asentamientos, arrebatados al Andalus desde que se inicia la gran expansión territorial cristiana en el siglo XI, o en las concesiones y privilegios registrados en la Cancillería Real. Estos mercados en la Corona de Aragón se contarán muy pronto por centenares y en el conjunto de Europa Occidental por millares. Esta proliferación de mercados y ferias por todo el continente constituye la base de la moderna teoría de la comercialización desarrollada por los medievalistas británicos, especialmente por Richard Brindle y Bruce Campbell, a partir de los años 90. ¿En qué medida, y empezaré haciéndome una pregunta, en qué medida, sin embargo, esta multiplicación de los centros de intercambio que atestiguan las fuentes, que atestiguan las cartas de población, las concesiones de la Cancillería Real, en qué medida no es un espejismo documental, es decir, la institucionalización o la formalización de unas realidades sociales y económicas anteriores,
que existían de forma informal desde mucho antes, quizá desde tiempos bastante remotos, pero que solo ahora, los siglos XII, XIII, XIV, son reconocidos, hablando de realidades, reconocidas formalmente, registradas documentalmente. Y en qué medida también la comercialización no es sino otro movimiento pendular de la historiografía medieval que ha pasado varias veces de un extremo a otro a lo largo del siglo XX. En efecto, en los años 20 y 30 de la centuria pasada, Henri Pirenne y Robert Sabatino López destacaron el crecimiento de la actividad comercial en los siglos centrales de la Edad Media. Recordemos que López habló incluso de la revolución comercial y enfatizaron su influencia en el desarrollo económico medieval. Sin embargo, poco después, en los años 40 y 50, se produciría una reacción historiográfica, un movimiento pendular, que minimizaría la importancia y la influencia de la actividad comercial, destacando por el contrario el estancamiento de la economía medieval. Esta nueva interpretación dominaría la historiografía europea hasta los años 70 y 80 del siglo XX, alcanzando su punto álgido con el conocido como debate Brenner. A pesar de las diferencias que separaban a quienes participaron en aquel debate, neomalthusianos por un lado, neomarxistas por el otro, tanto unos como otros, tanto neomalthusianos como Postan, como Hatcher, o neomarxistas como el mismo Brenner, como Guibois, compartían una misma visión, tanto pesimista de la economía medieval, dominada por el sector agrario, en el que la agricultura era fundamentalmente de subsistencia. La innovación técnica apenas existía y los niveles de productividad eran muy bajos o menguantes. Se reconocía, eso sí, la existencia de ciudades y de comercio, pero su influencia sobre la actividad económica y la sociedad en su conjunto no se consideraba importante. Además, ambas interpretaciones mantenían que la economía topó con una crisis catastrófica en el tránsito del siglo XIII al XIV, que se vio exacerbada por la llegada de la peste negra y entonces se hundió en una profunda depresión durante la mayor parte del siglo XV. La elevación de estas visiones pesimistas que incidían en la autarquía y al estancamiento, al estatus de ortodoxia historiográfica, provocó a su vez un movimiento revisionista en los años 90 que lo ha cuestionado todo, desde la misma noción de crisis a la naturaleza, el volumen y el impacto de la actividad comercial en la economía medieval. Pero ahora ya no se trata solo del comercio de los grandes mercaderes, de los operadores económicos internacionales, sino fundamentalmente del comercio interior, del comercio de pequeño radio, de la comercialización de la producción agrícola, del abastecimiento de las grandes ciudades y de la población urbana en general, pero también de la implicación de los campesinos en esta comercialización. De unos campesinos que hasta hace muy poco eran vistas con ojos, por decirlo así, chayanovianos, es decir, como alérgicos al mercado y guiados solo por reflejos de autosubsistencia. El mercado era visto como un elemento perturbador de las relaciones sociales y económicas en el seno del mundo rural, que fomentaba las diferencias entre los campesinos y que estos, si podían, lo evitaban.
El campesino solo acudía al mercado por necesidad, por obligación, para obtener el dinero con el que pagar las rentas en metálico, no por voluntad propia. Esto cuadraba muy bien con la idea de Georges Duby de que el crecimiento agrario se produjo sobre todo por el incremento de la exacción señorial que obligó a los campesinos a producir más. El excedente obtenido era comercializado en los mercados, pero solo para satisfacer las exigencias de renta de los señores. A la pregunta de si vender para comprar o vender para pagar, la mayoría de los medievalistas de aquellos años respondían hasta hace muy poco en clave chayanoviana: vender por necesidad, vender para pagar. En las dos últimas décadas, por el contrario, los historiadores han ido modificando su percepción sobre la actitud y la implicación del campesino en el mercado, donde ciertamente podía abastecerse de los artículos que él mismo no podía producir, cada vez más numerosos y a unos precios también más asequibles. Cada vez cobra mayor aceptación la idea de que en los siglos XII y XIII se produjo no solo un crecimiento sostenido de la población, que se duplicó o triplicó, una extensión, una ampliación de la superficie cultivada y un incremento de las rentas y los precios, sino también un importante aumento tanto en el número como en el tamaño de los mercados y las ciudades. Solo en Inglaterra, por poner el ejemplo mejor conocido y sobre todo cuantificado, se crearon formalmente más de 2.000 mercados rurales semanales y 500 burgos antes de la peste negra, es decir, antes de mediados del siglo XIV, y aunque no todas estas fundaciones resultaron exitosas, contribuyeron a crear una nueva infraestructura de mercados formales en los que floreció el tráfico local, regional, nacional e internacional. Tráficos, por otra parte, que no estaban compartimentados e incomunicados, sino que estaban profundamente imbricados, lo que explica que los campesinos de los más recónditos valles no solo se abastecieran de las manufacturas elaboradas en los centros urbanos más próximos, sino que, como ha mostrado Lluistó en un reciente artículo sobre el caso de Vic y su comarca, Osona, las ricas telas de Flandes y el norte de Francia llegaban a los núcleos rurales del entorno de Vic casi al mismo tiempo que llegaban a la ciudad. Luego entraré más en este caso. Sin duda, la demanda urbana, y en particular la de las grandes urbes como París, Londres, Florencia, estimulaba y determinaba la producción económica, en el sentido de determinar qué producir, y fomentaba la especialización productiva regional, como han puesto de relieve los estudios de Bruce Campbell y otros sobre el caso de Londres y su área de influencia. En otro nivel, la Corona de Aragón contaba con 4 o 5 grandes capitales regionales: Barcelona, Valencia, Zaragoza, Mallorca y quizá también Perpiñán, como quinta, que jugaban un papel parecido sobre sus respectivos reinos o territorios, que comienza ahora a ser estudiado y cuantificado. Y naturalmente los 4 estados ibéricos de la Corona de Aragón contaban con una relativamente densa trama urbana formada por capitales comarcales que articulaban el territorio a lo largo y ancho del país. Pero por debajo de esta malla urbana se extendía una red de mercados rurales, todavía poco conocida, poco identificada, poco estudiada, que estrechaba los vínculos comerciales entre la ciudad y el campo, que servía para comercializar la producción agraria y para abastecer de manufacturas a los campesinos, y que en la práctica suponía que el mercado llegaba a todas partes, que no había zona que no contase con un pequeño mercado semanal en un radio de unos 10
15, máximo 20 kilómetros distancia que podía ser recorrida en un día, o en caso de 20, pues día y medio, 20 y 20, 40. La ida y la vuelta. El campesino autosuficiente, que produce lo que necesita, que no frecuenta el mercado y que solo acude a él ocasionalmente para vender parte de su cosecha, para obtener el numerario con el que pagar las rentas, es más una ficción historiográfica, una construcción teórica sin base empírica, sin base documental, que una realidad histórica. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no se trata tanto de un mercado en singular como de una red o sistema de mercados en plural. En efecto, los mercados periódicos se celebraban en un día determinado de la semana, porque los restantes días se celebraba en otra localidad dentro de ese mismo sistema, con el fin de evitar la competencia y fomentar la complementariedad. También conviene distinguir entre los mercados permanentes, que son un fenómeno urbano. La ciudad de Valencia, por ejemplo, no contaba con un día de mercado. Bueno, en realidad los primeros años después de la conquista tuvo un día de mercado, pero muy pronto desapareció, porque todos los días de la semana eran días de mercado. Todos los días había mercado, con puestos e instalaciones permanentes. Y lo mismo ocurría con las ciudades griegas y romanas de la antigüedad clásica, con su ágora y con su foro, frente a los mercados rurales, que se caracterizan sobre todo por su temporalidad, porque son efímeros, porque no tienen instalaciones permanentes, porque no tienen un espacio definido, cerrado, ¿no? Pueden cambiar. Y los mercados periódicos, que son un fenómeno fundamentalmente rural, un modo específico de intercambio centralizado y de integración típico de muchas sociedades tradicionales, e incluso, aunque puedan celebrarse en pequeñas villas, lo que los caracteriza, aunque ya digo, se celebren en pequeñas villas, es que su clientela es principalmente rural. Como su nombre indica, es su temporalidad, la periodicidad del encuentro lo que les define. Al mismo tiempo existe una tendencia por parte de los mercados periódicos a constituirse en sistemas mutuamente dependientes de días y lugares interconectados y no competitivos entre sí. Además, se trata de instituciones complejas y no de simples mercados económicos en el sentido estricto del término, con una multiplicidad de funciones entre las cuales predomina, pero no es la única, el intercambio material. Son lugares de encuentro que permiten también estrechar lazos sociales, contratar matrimonios, establecer alianzas, resolver disputas. Estos mercados rurales, ¿desde cuándo existen en lo que hoy llamamos la Corona de Aragón? ¿Hasta qué punto la floración de mercados en los siglos XII, XIII, XIV, a la que he aludido antes, y su cese o reducción, el cese de la creación de nuevos mercados o la reducción en el último siglo y medio de la Edad Media, reflejan cambios a nivel general de la actividad comercial? Es decir, un crecimiento o una contracción de la actividad comercial en sí misma. O lo que reflejan es más bien el crecimiento y la disminución del control institucional sobre la comercialización por parte de la autoridad real o señorial. En realidad, lo que los registros de Cancillería documentan es la concesión de privilegios para celebrar mercado. Pero la finalidad de estas concesiones no era otra que la de encauzar el comercio a través de canales oficiales que engrosasen las rentas reales y señoriales. Pero estos mismos mercados podían estar funcionando desde mucho antes, de manera informal, e incluso podrían remontarse a varias centurias atrás, quizá incluso a la antigüedad tardía. Después de muchos años de insistir en la continuidad histórica del sustrato ibérico, apenas alterado por el barniz de la romanización
la germanización y la arabización o islamización, la historiografía española de los años 80 y 90 reaccionó insistiendo en la doble ruptura que supuso primero la conquista musulmana del 711 y luego la conquista cristiana, la reconquista, a partir del siglo XI. Y ciertamente hubo ruptura, porque ambas conquistas supusieron el derrumbe y la sustitución de un orden social, de un sistema social y económico por otro. Pero en el marco de esa doble ruptura, de estas discontinuidades en el orden económico, social, político y cultural, pudo haber también continuidades, ni que sea en el orden material del emplazamiento físico, como ocurrió en el caso justamente de las ciudades, del emplazamiento físico de las ciudades, como César Augusta, convertida en Saracusta y luego en Zaragoza, o Zaragoza y Zaragoza, Valencia en Valansilla y Valencia, y Barcino en Barcelona. Y como pudo ocurrir también con muchos mercados rurales, celebrados de forma tradicional en la frontera entre el llano y la montaña, junto al vado de un río o en un paso de montaña, y que solo mucho más tarde serían formalizados e institucionalizados con un privilegio real. Algunos historiadores del África romana, más lanzados, más atrevidos, y a veces el historiador pues, necesita también ese estímulo, han destacado la longevidad plurisecular de muchos mercados bereberes que han llegado hasta la época colonial, e incluso hasta después, hasta hoy mismo, pero que tienen sus orígenes mucho antes, ya no del periodo colonial, sino antes de la conquista musulmana, en el siglo VII, tienen su origen en época romana e incluso prerromana, porque los lugares de encuentro entre los pastores nómadas del Sáhara y del Atlas Medio y los agricultores sedentarios del llano, los pasos de montaña, la frontera entre el secano y las huertas, entre la cerealicultura y la horticultura, no son muy diferentes en unas condiciones ecológicas que apenas han cambiado a lo largo de los siglos. No sé qué resultados podría ofrecer una encuesta semejante en la Corona de Aragón, a partir de las referencias a mercados rurales en las inscripciones epigráficas latinas que han llegado hasta nosotros, o en el examen detallado también del registro arqueológico. Pero lo cierto es que los estudios recientes sobre la irrigación en el Territorium Caesaroaugustanum, como los llevados a cabo por Francisco Beltrán, muestran que la agricultura de regadío en época romana estaba mucho más desarrollada de lo que se presumía hasta hace muy poco. Resulta problemático establecer una línea de continuidad entre la irrigación romana y la musulmana, y lo mismo ocurre con los mercados rurales, ya que en ambos casos presupone una continuidad del poblamiento más allá de los cambios políticos. La continuidad no resulta tan polémica más al norte, a uno y otro lado de los Pirineos, donde nacieron Aragón y Cataluña, los dos estados fundadores de la corona. En su ponencia La Settimana de Prato del año 2000, dedicada precisamente a las ferias y mercados en la integración de la economía europea, Franz Hirsegler apuntaba que había que suponer una cierta continuidad de los mercados periódicos del Bajo Imperio en la Alta Edad Media, sobre todo en las regiones donde la vida urbana y económica continuó sin interrupción y sin obstáculos importantes. Y Ramón de Abadal primero y Manuel Riu después, en sendos estudios sobre la Cataluña carolingia y la recuperación del comercio catalán en la Alta Edad Media, mostraron cómo entre los años 834 y 889 los soberanos carolingios fueron cediendo importantes derechos públicos sobre mercados a las sedes episcopales del nordeste de la península ibérica, poniendo de relieve la función de capitalidad social y económica ejercida por determinados centros. La importancia del mercado en esta función y la existencia de unos volúmenes de intercambio nada despreciables, habida cuenta de la apetencia que generaba la fiscalidad que se derivaba de ellos. En este contexto, en el año 860, Carlos el Calvo otorga perpetuamente a la sede episcopal de Urgel
la tercera parte del teloneo, con el que se grababan las transacciones efectuadas en los mercados de todo el obispado. El empuje económico se incrementó en los siglos siguientes y, poco después del año 1000, en el siglo XI, consta tanto la compraventa de productos locales como la redistribución de telas, alfombras, pellizas y productos de lujo procedentes del sur musulmán y del norte occitano, tolosano. En esta misma centuria se celebraba también en Urgel una feria anual, la más antigua documentada en la península ibérica. Los condes de Urgel, que son quienes ejercen la autoridad pública, en nombre del soberano carolingio, confirmarán los derechos de la sede episcopal sobre el mercado con la cesión de la tercera parte del teloneo en 1024, ahora ya son los reyes de Francia, y del tercio de las lezdas sobre el tráfico de mercancías en la feria de Santa María de Agosto en 1048. El aumento demográfico y el crecimiento agrario, documentado por Josep María Salrach desde el siglo X, facilitó el surgimiento de excedentes y de centros de redistribución que a su vez se convirtieron en receptores de productos venidos de más allá. Flosel Sabaté ha identificado los diferentes mercados que fueron desarrollándose extramuros de algunos centros como Solsona, Olius, Manresa, Vic, Barcelona o Girona. Ciertamente algunas o muchas son villas y ciudades, aunque todavía no ciudades importantes. Pero otros son núcleos rurales que cuentan ya con mercado semanal desde el siglo XI, como Besalú, Camarasa, Sanauja o Guissona, centros muy pequeños, pero al mismo tiempo capaces de imponer su propio sistema de medidas sobre su área de influencia. Así en algunos documentos se habla de ad mesuram de Guissona. También Carnevale sitúa en los siglos IX y X las primeras menciones a mercados periódicos y en el siglo XI su verdadera eclosión, indicador del despegue económico. La proliferación de mercados, ya desde una fecha tan temprana, sería el resultado de la conjunción de tres grandes factores: el crecimiento de la población, el aumento de la producción agraria y el incremento de la circulación monetaria, que permitirían a los campesinos la comercialización de una parte de su producción, dejando atrás la autosubsistencia, y a condes y reyes implantar una fiscalidad más eficiente. Esta autora ve un origen diferente de los mercados urbanos, que considera que pueden haber tenido antecedentes romanos o musulmanes, y los mercados rurales, que nacerían de modo espontáneo por estas mismas fechas, en torno al año 1000, y que serían legalizados o situados en un nuevo emplazamiento mucho más tarde, ya en la época más cercana a nuestro momento de interés, ¿no? Siglos XIII, XIV. Para que se diese este nacimiento espontáneo en comunidades campesinas, vados o cruces de caminos, habían de darse ciertas condiciones: excedentes de productos agrarios y ganaderos, sobre todo en los grandes dominios eclesiásticos, y también manufacturas artesanales comercializadas por pequeños mercaderes. Un ejemplo sería el mercado de Gerri de la Sal, en el Pallars, creado en época carolingia para comercializar la sal, que era un monopolio del monasterio. Por su parte, la revitalización de antiguas rutas romanas, como la vía Francígena, también llamada vía mercatera, y que no es otra que la vía Augusta, que unía Barcelona y Girona con el otro lado de los Pirineos, ganó nueva vida a antiguos mercados emplazados junto a ella. Con la conquista y la colonización de la Cataluña Nueva, ya en el siglo XII, la autoridad condal se hará más patente al utilizar la prerrogativa real de otorgar mercado, y algunas veces también feria, junto a otras manifestaciones de organización del espacio económico, como aduanas, acuñación de moneda, concesión de cartas de población, con la evidente intención de consolidar su poder territorial. Lo cierto es que la proliferación de mercados rurales avanza con el avance de la repoblación. Cada nueva fundación va acompañada de la concesión de mercado, y pronto ésta se separará de la carta de población para constituirse en acto jurídico propio. Incluso llegará a desarrollarse en la Cancillería Real un formulario específico para redactar estas concesiones, forma concessionis mercati,
o forma concesiones nundinarum, en las que los escribanos no tenían más que rellenar los vacíos dejados para el nombre de la población, porque el contenido, el desarrollo de las cláusulas era idéntico de un privilegio a otro. Naturalmente, mi propósito en esta ponencia no puede ser ni establecer un listado ni un mapa de los mercados rurales documentados en la Corona de Aragón, aunque trataré de hacerlo, de ofrecerlo en el texto publicado. Creo que vale la pena esbozar hasta dónde podemos llegar en la cuantificación, ni tampoco valorar en detalle, en estos 45 minutos, los considerables avances historiográficos sobre la formación e integración de los mercados en el ámbito de la Corona de Aragón. En el primer caso, el interés estriba en situar, por una parte, la localización de los mercados, primero junto a los grandes ejes de comunicación, como la Vía Augusta, que recorre casi todo el litoral mediterráneo de la Corona de Aragón, luego cerca de las vías transversales y los caminos secundarios, y sobre todo en las fronteras. La frontera con Francia y con Castilla, las fronteras exteriores de la Corona, las fronteras terrestres, las fronteras internas entre los reinos de la Corona, la frontera entre el interior montañoso y la costa, la frontera entre la agricultura de secano y la de regadío, entre la trashumancia de verano y la de invierno, entre la montaña y el llano, en fin, las distintas fronteras entre espacios ecológicos, productivos, diferentes. Y por otra parte, la cronología de las concesiones, que es estrictamente contemporánea a la de Inglaterra, la mejor conocida, como decía antes, y sobre la que se ha desarrollado la tesis de la comercialización. En efecto, dejando aparte ahora los antecedentes carolingios de los siglos IX y X, la floración de mercados tuvo lugar, o tuvo un primer momento, en el siglo XI, que algunos historiadores relacionan con la difusión de la institución de paz y tregua, pero su momento álgido se produjo entre finales del siglo XII y finales del siglo XIV, especialmente durante el largo reinado de Jaime I en el siglo XIII, que es cuando más concesiones de mercado tenemos documentadas. En cuanto a los avances historiográficos, no puedo dejar de mencionar, al menos aún aquí en Zaragoza, y en un congreso auspiciado por la Sociedad Española de Medievalistas, Estudios Medievales, la fecunda y persistente contribución de, insisto en lo de persistente, contribución de los medievalistas aragoneses, que han puesto en valor en los últimos años, en espléndidas obras colectivas, la progresiva integración de la economía aragonesa en la Edad Media, gracias al comercio y en particular a la formación y desarrollo de los mercados. Entre ellos, no solo, pero entre ellos los mercados rurales, como los de Ribagorza, documentados ya en el siglo XI y pronto integrados en el espacio económico regional, como ocurriría más tarde con el Bajo Aragón o con el maestrazgo turolense y la frontera entre los reinos de Aragón y Valencia. Son numerosos y de un gran interés los estudios sobre el comercio y los mercados en Aragón, de Ángel Sesma y Carlos Laliena, y con cada nombre hay muchos estudios detrás, muchos estudios también, síntesis y estudios de casos, Guillermo Tomás, Javier Medrano, Concepción Villanueva, María Teresa Iranzo, Julián Ortega, Mario Lafuente, Juana Bella y tantos otros que ya no puedo citar y que si hay alguien presente pues ruego que me disculpe la omisión para no alargarme más. Justamente por eso omitiré aquí la contribución de los medievalistas valencianos y catalanes y mallorquines. Solo, en todo caso, destacaré la del grupo catalán de Girona, en torno a Lluís Perortí, Víctor Farías, que desde hace años vienen ofreciéndonos valiosos trabajos sobre las pequeñas villas-mercado y los mercados rurales de la Cataluña Vieja, especialmente de la diócesis de Girona. En el caso valenciano solo sugeriré el interés, por ejemplo, ya que antes hablaba para Aragón y Cataluña
de posibles antecedentes de la la antigüedad tardía o de la Alta Edad Media, el interés que tendría el análisis detallado de la microtoponimia rural, que permitiría identificar muchas más Sueca de las que conocemos. El topónimo Sueca procede del diminutivo suk, mercado, concretamente de Sueika, diminutivo árabe, que significa pequeño mercado o incluso mercado rural, en contraposición al suk, al zoco urbano. Y, en efecto, estos topónimos suelen situarse cerca de vías de comunicación, pero también dentro del distrito rural de un castillo formado por varias alquerías, de las que las diferentes suecas constituirían el centro común de intercambios. Así como también sería interesante conocer su continuidad tras la conquista cristiana y si llegaron a contar también con un privilegio de mercado que confirmase su antigua naturaleza comercial, mercantil, como en efecto fue el caso de Sueca, que lo obtuvo en 1336 de Pedro el Ceremonioso. Para terminar, solo querría esbozar algunos apuntes sobre la naturaleza, la función y el funcionamiento de estos mercados. En primer lugar, que aunque rurales, estos mercados no estaban aislados ni eran frecuentados solo por campesinos. Los mercados rurales formaban parte de una red comarcal articulada en torno de una villa de tamaño medio que a su vez se integraba en espacios económicos más amplios, regional, del ámbito de toda la corona e internacional, favoreciendo la integración de la economía local en mercados más vastos, gracias tanto a la comercialización de la propia producción como a la acción de pequeños mercaderes que redistribuían los géneros traídos por los mercaderes extranjeros hasta las capitales regionales o de comarca. Guy Romestan mostró el papel de los mercaderes occitanos, sobre todo de Narbona, en la comercialización de los paños del Languedoc, pero también de los paños franceses y flamencos, trayéndolos hasta Valencia, hasta la ciudad, hasta Sagunto, hasta villas de tamaño medio. Y luego eran los mercaderes locales los que prolongaban este tráfico, hacían llegar estas mercancías hasta mercados más pequeños. En los mercados rurales, como veremos enseguida, no solo operaban campesinos y pequeños mercaderes, sino también grandes mercaderes y hombres de negocios de las villas y ciudades próximas. Pero los principales actores de los mercados rurales, vendedores y compradores, y de las ferias locales y comarcales, generalmente las ferias estaban especializadas, duraban más, 15 días, 10 días, frente a la periodicidad, digamos, semanal, ¿no? Un día a la semana de los mercados. Las ferias estaban más especializadas, ferias de ganado, de caballería o de productos específicos. Aunque estos eran los actores principales, no eran sus únicos beneficiarios. Con independencia de que se tratase de un mercado de nueva creación o de la legalización o institucionalización de uno anterior, informal o consuetudinario, el privilegio de concesión que llevaba aparejada la exclusividad dentro de un espacio determinado era solicitado al monarca por nobles y eclesiásticos que esperaban obtener con él beneficios sustanciosos gracias a las tasas y gravámenes sobre las transacciones. Por eso no podían ver con buenos ojos la creación de nuevos mercados que limitarían los beneficios de los antiguos. Y así, cuando el conde de Ampurias supo que su vizconde había obtenido de Jaime I la concesión de un mercado semanal en su dominio de Peralada,
prohibió a sus vasallos acudir al nuevo mercado, al nuevo centro, y a su vez creó uno nuevo suyo en su capital, en Castelló, que es otro núcleo rural. El vizconde apeló al monarca, que le dio la razón y desautorizó las maniobras del conde. Estamos hablando de mercados rurales, dos niveles distintos, el de la fiscalidad y el del intercambio, por no hablar ahora de los aspectos sociales, culturales, antropológicos. Por otra parte, la venta de paños flamencos y franceses en el mercado de Vic, adquiridos en algunos casos por campesinos de las masías y las parroquias rurales próximas, es cierto que no como prendas de vestir diarias, sino que formaban parte de los ajuares de las novias, prueba que las relaciones comerciales entre la Europa del Norte y el Mediterráneo eran aseguradas de manera eficaz por mercaderes y pañeros, drapers, que asumían los costes de transporte y la distribución de paños producidos en el norte, paños económicos y groseros, pero más atractivos y de mayor calidad que las versiones producidas localmente en los mercados locales del sur, y los costes de transacción eran bastante bajos como para hacer asequibles estas importaciones a muchas familias, ¿no? A estos campesinos ricos, son masovers, son remensas, pero campesinos serviles, pero al mismo tiempo campesinos ricos, payesos grasos de las masías de la comarca de Osona. También prueba igualmente el alto grado de integración de la economía europea de la época y sobre todo muestra los progresos del consumo campesino, al menos de los sectores más acomodados que vivían en masías dispersas en torno a la villa, en torno a Vic. A su vez, y voy terminando, Luis Sales muestra que la mayoría de estas compras de paños locales o importados, vendidos por pañeros, drapers, autóctonos y adquiridos por campesinos locales, eran financiados a través del mercado del crédito. Luis Sales se centra en la pequeña villa señorial, de hecho es un núcleo rural, de Caldes de Malavella, más conocido por el agua, ¿no? De todas formas de unos 1000 habitantes, o sea que tampoco es, pero bueno, no es una ciudad, donde el mercado semanal se dedicaba fundamentalmente a la venta de paños, un centenar de transacciones al año en la década de 1340 y unas 75 transacciones en la década de 1360 cada año, adquiridas fundamentalmente por campesinos de los alrededores, ¿no? de las parroquias rurales en torno a Caldes de Malavella. En efecto, en la cuantificación, por eso me gusta ese trabajo, por la cuantificación, en los 1349 documentos notariales de su muestra, de la muestra de Luis Sales Favà, fechados entre 1339 y 1369, los habitantes de la villa, los habitantes de Caldes de Malavella, no representan más que el 14,5% del total de compradores. 14,5%. Los caballeros, pequeña nobleza, con el 2%, y los eclesiásticos, con el 1%, son insignificantes en el conjunto de la muestra. Y la inmensa mayoría de la clientela estaba constituida por campesinos serviles, por remensas. Ojo, serviles no significa pobres, el 82,5%. El mercado de Caldes de Malavella, que ya es un mercado pequeño, el 82,5% de los actores que lo frecuentaban no eran residentes en Caldes, sino que eran campesinos de las masías de su alrededor. El área de influencia de esta pequeña ciudad se extendía en un radio de 15 kilómetros, aunque algunos compradores venían de hasta 40 kilómetros. Por su parte, la mayoría de los vendedores, ahora vamos al otro lado, hemos hablado de los compradores, la mayoría de los vendedores eran drapers,
eran pañeros de Girona. Tampoco son residentes en Caldes, son urbanos, son drapers de la ciudad de Girona, cuyo poder económico y condiciones de financiación de las compras contribuían a la formación de un mercado integrado que forzaba a los campesinos a producir para subvenir a las necesidades de la ciudad. En efecto, los campesinos compraban paños, estimulando así la industria manufacturera, la industria urbana de Girona, y pagaban en granos, pagaban en cereales, pero aplazando el pago al momento de la cosecha, y por tanto cuando el precio era más bajo, en beneficio de los drapers, que después revendían el cereal en Girona, a precios más altos. El consumo campesino contribuía en este caso a consolidar y lubricar la integración económica regional de la diócesis de Girona, favoreciendo la industria urbana, cuyos productos compraban, pero también el aprovisionamiento de la ciudad en beneficio sobre todo de los drapers, mercaderes de grano. Este ejemplo y muchos más que se podrían añadir de otras zonas de la corona de Aragón. Solo quisiera abrir un pequeño paréntesis para decir que si la historiografía del nordeste de Cataluña se ha basado sobre todo en la documentación notarial, contratos matrimoniales, contratos de deudas. En el caso valenciano, junto a la documentación notarial, también rica, se dispone, también en Mallorca, de la documentación judicial. No conozco tanto el caso aragonés. El caso de los vegas catalanes sí que sé que apenas está estudiado. Pero el caso de los justicias, de la documentación judicial, ¿no? de los justicias locales, las cortes similares a las cortes señoriales inglesas, tenemos no solo las transacciones, sino los impagos, la persecución, y es una manera, la persecución de los morosos, de aquellos que no han honorado sus deudas, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí una fuente también importantísima, estudiada por Librer para el caso de Cocentaina, por Viciano para el caso de Castelló, que son más bien pequeñas villas, Castelló un poco más grande, o Cocentaina también, que no verdaderamente núcleos rurales, aunque se dispone de actas de justicia para núcleos rurales y por lo tanto la posibilidad de conocer el funcionamiento del mercado, sus conexiones con el mercado del crédito y incluso la cuantificación, ¿no? Bueno, decía que todos estos ejemplos muestran no solo que el campesino no era ya, si es que alguna vez lo había sido, un sujeto económico autosuficiente que producía todo lo que consumía y que consumía lo que producía una vez deducida la renta señorial, el diezmo eclesiástico, la simiente para la próxima cosecha, en fin, las cargas que pesaban sobre la pequeña explotación campesina. Ni el mercado rural era un espacio excéntrico, apartado, frecuentado solo por campesinos, sino por el contrario, que el campesino estaba involucrado desde muy pronto en el mercado, en su doble necesidad de comprar y vender, que feudalismo y mercado no son términos excluyentes, como una vez se sostuvo, sino que, como avanzó Guibois en los años 80 y desarrollarían los medievalistas británicos en los 90, el mercado forma parte del feudalismo, está incrustado en él, y la comercialización contribuyó tanto, si no más, que la presión señorial al crecimiento económico de los siglos medievales. Y que los mercados rurales, en donde junto a la compraventa de mercancías se realizaban operaciones económicas de todo tipo, incluidas las de crédito, las de financiación de las compraventas, como hemos visto en el caso de Caldes de Malavella, eran los nodos extremos de una extensa red comercial que unía el campo a la ciudad
las villas pequeñas y medianas a las grandes capitales regionales, en el marco de una economía cada vez más integrada y de un sistema económico que no solo garantizaba la autosuficiencia de los campesinos, sino que a veces incluso les obligaba a comprar cereales para tener simiente para la próxima cosecha e incluso para asegurar su propio sustento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al profesor Furió para empezar por cumplir rigurosamente el tiempo establecido, lo que nos permite avanzar con un retraso muy ligero. Yo creo que me hago eco también del sentir de algunos de los presentes al agradecerle las amables alusiones que ha realizado en nuestro trabajo en los últimos años en Aragón, y sobre todo querría subrayar 3 aspectos que me parecen que son fundamentales en la intervención que ha realizado. En primer lugar, una actualización historiográfica de la que estamos muy necesitados. Como él mismo ha señalado, comenzamos a tener trabajos interesantes sobre el dinamismo comercial, sobre todo en la Baja Edad Media y en el ámbito catalán también, y quizás en periodos anteriores, pero no estamos tan bien surtidos de planteamientos generales como el que acabamos de escuchar. Todo ello nos permite, en segundo lugar, pues, tener una idea más precisa de la estructura y funcionamiento de los mercados, y creo que en la publicación escrita podremos tener también, como nos ha avanzado ya, pues, una información muy importante. Y yo resaltaría también, en tercer lugar, la idea que ha puesto de relieve aquí y que quizá no se maneja tanto en la historiografía actual, de las continuidades desde periodos remotos, vamos a decirlo así, que es quizá también el aspecto más discutible en esta intervención, que probablemente, si hay un debate al final, podremos tocar también. Bien, vamos a continuar con la segunda de las ponencias, y me adelanto a decir, para no equivocarme, que se trata de un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor David Igual, también una persona muy conocida y que no necesita ninguna presentación por sus trabajos, no solo sobre las actividades comerciales en Valencia y especialmente los intercambios entre Italia y Valencia, sino desde hace ya tiempo también por sus contribuciones en esta misma línea con relación a la Corona de Castilla, y especialmente a las áreas de la Corona de Castilla más vinculadas con el Mediterráneo. Los mercados rurales en la Corona de Castilla nos va a permitir un poco establecer comparaciones con lo que hemos venido oyendo en lo que llevamos de mañana. Por mi parte, nada más y adelante. Bien, muchas gracias. Yo también quisiera comenzar agradeciendo la invitación para impartir esta ponencia a las instituciones organizadoras y colaboradoras de este congreso, muy particularmente a la Sociedad Española de Estudios Medievales y a su presidenta, María Isabel del Val. También agradecer muy particularmente a los coordinadores del congreso, los profesores, compañeros y amigos Germán Navarro, Concepción Villanueva, por supuesto. Agradecer la acogida siempre cordial de los compañeros y amigos de la Universidad de Zaragoza. Para plantear esta ponencia, y siguiendo un poco pues, lo que ha señalado en la presentación el profesor Germán Navarro, tanto por el nivel de síntesis que se nos requiere como por ese doble juego entre balance y reflexión, yo he optado, no sé si acertadamente, por intentar ofrecer un balance historiográfico sobre los mercados rurales en la Corona de Castilla. Ayer comentaba en la cena con el profesor Antoni Furió el temor que tenía, que hablando yo después de él iba a repetir buena parte de sus palabras. Para quien no lo sepa, aunque supongo que será hechos conocidos, el profesor Antoni Furió fue profesor mío en mis ya lejanos tiempos valencianos, sigo sus trabajos, sigo sus lecturas, con lo cual el temor de prácticamente calcar en buena parte su intervención estaba presente. He de decir, después de oírle, que va a haber repeticiones, al final se bebe de unas mismas fuentes y de unas mismas problemáticas, digámoslo así, pero creo que el nivel de reiteración y de repetición no será excesivo. En cualquier caso, comienzo este balance justamente haciendo referencia a otro balance. El balance concretamente que publicaron en 2003 José Ángel García de Cortázar y Pascual Martínez Sopena
acerca de los estudios sobre historia rural de la sociedad medieval hispano-cristiana. Ese balance se abría con un párrafo extenso, creo que además un párrafo muy atractivo por cómo estaba redactado, párrafo que también han reproducido otros autores antes de mí, que aludía a la diversidad histórica e historiográfica del conocimiento existente sobre el mundo rural del medievo hispano. En él se leía, por ejemplo, que lo que para un historiador andaluz, valenciano o bajo aragonés es un producto, trigo, aceite, lana, para el mercado, para un historiador castellano viejo puede ser un elemento para la dominación señorial, y para un historiador catalano viejo puede resultar un dato para el estudio de la configuración del mercado de la renta. No obstante, a pesar de las referencias de estas líneas al mercado, García de Cortázar y Martínez Sopena no dejaban de admitir que quedaba aún pendiente entonces, 2003, un análisis más cuidadoso, por ejemplo, de la inserción de la economía campesina en ese mercado. Estas palabras me parecen significativas porque, justo en los primeros años tras el cambio de milenio, expertos como Stefan Epstein y Paulino Iradiel hablaban a nivel general europeo o del redescubrimiento de los mercados, que venía produciéndose desde hacía tiempo, o de un conocimiento en concreto de los mercados rurales que parecía en esos instantes muy incipiente. Desde luego, como ya escribí yo mismo en 2012 y justamente en una contribución publicada en un volumen coordinado desde la Universidad de Zaragoza, creo que la evolución hasta nuestros días ha confirmado y acentuado el redescubrimiento que acabo de mencionar, aunque es verdad que las investigaciones al respecto se han acumulado de manera desigual según territorios y sectores de la realidad. En este sentido, Hipólito Rafael Oliva todavía afirmaba en 2007 y 2013, en relación con la Castilla rural bajo medieval, que el impacto en ella de la comercialización y de los vínculos genéricos con el mercado eran cuestiones poco abordadas o que seguían mereciendo mayor atención de la que ya se le había prestado. En parte, esta situación historiográfica en Castilla depende del estado de las fuentes que se han conservado y que son útiles para analizar el tema. Recuerdo, sobre todo para quien no lo sepa, que estas fuentes son relativamente escasas, tardías y fragmentarias, y que además, al estar compuestas en gran medida por documentos de tipo normativo, únicamente suelen consentir aproximaciones indirectas a los fenómenos comerciales. Esta dificultad heurística no ha impedido, sin embargo, que en el examen del ámbito rural castellano, sobre todo el de los siglos XIII-XV, entre en juego con cada vez más frecuencia el factor mercado o, si se prefiere un término menos comprometido, el factor de las dinámicas comerciales. Varias de las comunicaciones presentadas a este congreso darán cuenta de este hecho, pero también dan cuenta de él la suma y la comparación de otros ya numerosos estudios que, elaborados en distintos momentos antes y después del 2000, permiten visualizar las múltiples conexiones existentes en Castilla a finales de la Edad Media entre realidad rural y realidad comercial. Son estudios centrados en esas conexiones o que las abordan solo de forma tangencial, que poseen una voluntad solo descriptiva o más explicativa y que, en su caso, pueden adoptar ópticas interpretativas diferentes. En este contexto, pienso que las investigaciones desarrolladas en particular desde el primer decenio del siglo XXI se han visto estimuladas de manera explícita o implícita por al menos 4 grandes ideas de fondo. Como se observará, estas 4 ideas contienen argumentos a veces antiguos, aunque reactualizados, y su posible concreción en Castilla no es de ningún modo exclusiva, porque surgen de planteamientos europeos que han tenido también su aplicación en el conjunto de los reinos hispánicos medievales. 2 de las ideas a que me refiero atañen al aspecto de lo rural y lo campesino y contrastan fuertemente con determinadas concepciones tradicionales. Aquí va una de las primeras repeticiones respecto a la intervención de Antoni Furió. Por un lado, primera idea, es creciente la asunción plena de la complejidad que caracterizó al mundo rural, en especial por la pluralidad de situaciones sociales y económicas que llegó a reunir y, aún más en especial, por las condiciones de heterogeneidad y estratificación internas que definieron al campesinado. Por otro lado, completando lo anterior, los propios campesinos acostumbran ya a quedar rescatados de su perfil pasivo, en beneficio de una percepción
que quiere enfatizar su iniciativa, su racionalidad, sea esta económica o no, y su papel como agentes o actores del cambio histórico. En esa línea, la vieja imagen del campesino solo autoconsumidor ha dejado paso a la del campesino que podía acceder a sí mismo al mercado, si bien los rasgos y la intensidad de este acceso diferían según la posición socioeconómica del campesino en cuestión. Las otras dos ideas que restan en el fondo de las investigaciones que he señalado, por el contrario, tienen que ver con el comercio y el mercado. La primera nace de la hipótesis de que, de nuevo, sobre todo entre los siglos XIII y XV, se verificó un crecimiento absoluto y relativo de los intercambios en la sociedad medieval europea. A la exploración del argumento han contribuido iniciativas propiamente españolas, pero es indudable la influencia, ya se ha señalado, que han tenido en la difusión de esta perspectiva tanto la historiografía británica, fundamentada en el principio de la comercialización, como a partir de ella la aceptación o la crítica de sus análisis desde la propia Gran Bretaña u otros países. También son importantes al respecto las aportaciones de varios proyectos de investigación liderados desde Francia, una de cuyas últimas muestras es precisamente el proyecto que encabeza la profesora Catherine Bernat y que creo que nos expondrá mañana en su ponencia. Ya sea en el debate de las posturas de raíz anglosajona, ya sea en los trabajos de los equipos dirigidos desde Francia, ha habido y sigue habiendo participación de especialistas en Castilla y en las otras regiones ibéricas. La segunda de las ideas concernientes al comercio y al mercado afecta al hecho de que en el seno del presumible incremento bajo medieval de los intercambios en Europa, un porcentaje decisivo debió corresponder a los sectores rurales. Es cierto, lo simplificador y hasta inadecuado que resulta en ocasiones establecer una dicotomía demasiado rígida entre lo rural y lo urbano. Después volveré sobre esta cuestión. Aún así, es en el contexto del peso logrado entonces por los tráficos agropecuarios y del campesinado donde adquiere significado la fórmula mercados rurales, que a veces se modifica o se alterna con expresiones relacionadas, pero no equivalentes, como mercados campesinos o mercados aldeanos, y que, en cualquier caso, sirve para integrar mercados de naturaleza diversa. Como mínimo, el mercado de productos, el de dinero y crédito, el de la tierra y el de trabajo o mano de obra. Si nos referimos al mercado de productos, y según se ha resaltado en concreto para Castilla, en esta realidad convergieron la comercialización de cosechas agrarias procedentes de las rentas señoriales y la misma comercialización campesina, en una agregación de circunstancias que envolvió la mercantilización global de las producciones. De hecho, incluso durante el XIV, los inconvenientes agrarios y los síntomas de dificultades campesinas parece que fueron compatibles con el auge moderado, pero persistente, de esta mercantilización a la que me estoy refiriendo. La mercantilización culminó en el XV, si bien el progreso comercial castellano, lejos de ser lineal y autónomo, estuvo siempre condicionado, como ocurría por doquier, por el reordenamiento de las fuerzas políticas e institucionales. Para esta última centuria, el siglo XV, algunos de los indicios sobre la relevancia en Castilla del vínculo entre los universos rural y comercial incumben a las señales de especialización productiva en algunas áreas, a la sustitución campesina del policultivo por producciones también más especializadas, a la existencia de una malla institucional que facilitaba la entrada y la salida de artículos hacia o desde el campo, a la monetarización de la economía campesina y la extensión en ella de sistemas de crédito, y a los niveles de consumo que se atestiguan tanto entre los señores como en determinados segmentos enriquecidos del campesinado. El desarrollo de todas las ideas que he citado ha permitido también que la experiencia castellana se haya utilizado para aportar elementos a debates de calado teórico, a veces de largo recorrido en el medievalismo internacional. Entre otros, debates sobre la misma economía campesina y la función que ésta confirió al mercado y el dinero, sobre el proceso de transformación del feudalismo y de aparición de orientaciones capitalistas, sobre la relación entre economía e instituciones y sobre la combinación y o el contraste entre las motivaciones económicas y comerciales de la realidad y otro tipo de lógicas extraeconómicas.
En conclusión, con bases globales como las que he señalado, ha venido avanzando, creo, el conocimiento de los mercados rurales castellanos. Sin embargo, una vez diagnosticadas estas bases, lo problemático es ahondar en las características de estos mercados y hacerlo además con el grado de síntesis que exige esta ponencia. Esto es así, sobre todo, si consideramos el amplio espacio que cubría la Corona de Castilla, sus obvias diferencias regionales y, todavía más, la inexistencia en su interior de lo que podríamos denominar un mercado único o integrado. En estas circunstancias, como avisa Mercedes Borrero, cualquier afirmación generalista se convierte en peligroso, en particular si deriva de un punto de vista solo económico. Pese a esta dificultad, sí cabe la posibilidad de ofrecer aquí algunas notas sobre nuestros mercados, los mercados rurales de Castilla, en su vertiente de mercado de productos. Notas que nos acerquen por lo menos a varios asuntos esenciales: los mecanismos de funcionamiento de esos mercados, sus actores y las condiciones que enmarcaban su actividad. Para ello, para tratar de acercarme a estos elementos, he seleccionado el análisis de 3 puntos: el encuadre institucional, las figuras sociales de los mercados y la relación económico-territorial con la ciudad, que expondré desde ahora a partir de las investigaciones disponibles sobre numerosos ámbitos castellanos y, en especial, sobre los ámbitos de la Cuenca del Duero, la Meseta Meridional y la Andalucía del Guadalquivir. En cuanto al encuadre institucional, es casi inevitable comenzar recordando las 155 concesiones de ferias anuales y los 2 centenares de privilegios de mercados semanales francos que otorgó la monarquía castellana a poblaciones de la propia corona entre los siglos XII y XV. Por supuesto, estos son los datos que derivan de la investigación ya clásica de Miguel Ángel Ladero. En el caso de las ferias, su creación se distribuyó en 2 amplios periodos: 1150-1310 y 1350-1499. De estos 2 periodos, el más prolífico fue el iniciado a mediados del XIV. En él se acumularon 88 concesiones nuevas, 40 antes de 1450. Esta concentración en la última etapa medieval se ha interpretado como acorde con el crecimiento económico que se vivió en Castilla, sobre todo durante el XV, y también con la intensificación de las redes comerciales y el aumento de la capacidad social de consumo que siguieron en Castilla y fuera de Castilla a los conocidos problemas del 300. La correlación entre los diferentes ciclos feriales y de mercados permitió al profesor Ladero distinguir 4 grandes zonas castellanas: Galicia y la Orla Cantábrica, Castilla y León, Castilla la Nueva y Extremadura, la última, Andalucía y Murcia. En conjunto, por supuesto, bastantes de los otorgamientos beneficiaron a ciudades y villas, pero al final es asimismo verdad que un sinfín de localidades rurales de cierto peso demográfico acabó por tener durante parte del año uno o varios mercados de diversa duración y también muchas de esas localidades rurales hasta ferias de mayor amplitud temporal. En las áreas castellanas más antiguas, incluso, lo que se observará al respecto desde el siglo XIII es el resultado de una evolución que ya con anterioridad había podido llevar a la relativa centralización urbana de viejos mercados rurales. Lo ha demostrado Pascual Martínez Sopena para Castilla y León y, en particular, para el Camino de Santiago. Quizá tendríamos aquí una de esas evoluciones que marcaba el profesor Furio de mercados informales a formales en esta evolución. En estos espacios se aprecia, desde finales del siglo XI, la desaparición de los lugares de comercio tradicionales, la absorción de las reuniones mercantiles periódicas por las ciudades o villas nuevas, el impulso que la concesión de mercado podía brindar a un determinado núcleo y el apoyo de la monarquía a todo el proceso. En consecuencia, como norma, el mercado rural quedará organizado entonces en la zona a través del binomio villa-alfoz. Naturalmente, las ferias o los mercados francos que se autorizaban legalmente no monopolizaban el movimiento comercial. A los ejemplos de poblaciones donde se desplegaba el comercio sin necesidad de convocatoria formal de mercado o feria, cabe añadir aquellas que, aun disponiendo de tales instituciones, desarrollaban en paralelo una actividad más o menos cotidiana. Esta no se daba solo en las ciudades mayores. Por lo que sugieren testimonios bajomedievales de Extremadura y La Mancha, también podía suceder algo similar en villas, aldeas y hasta estructuras subaldeanas.
Sea como fuere, las concesiones de feria y mercado implicaban un plus de privilegio que era muy conveniente, un plus de privilegio sobre todo gracias a las exenciones impositivas, y que sin duda este plus ayudaba a la animación socioeconómica de los centros habitados. De ahí el afán con que concejos y señores llegaron a tratar de conseguir que los lugares que representaban gozaran de prerrogativas en este sentido. En el caso de los señores, su interés está bien acreditado desde inicios del XIV, especialmente en relación con territorios rurales. Como razones de dicho interés se han aducido tanto los estímulos que ferias y mercados aportaban para atraer población y aumentar los intercambios en fases de crisis, como estrategias ligadas a la intención de la aristocracia de compartir y librarse a la vez del peso de la hacienda monárquica, encarnado, este peso, cómo no, por la alcabala. En consecuencia, pues, la construcción del mapa castellano de ferias y mercados se vio sostenida por una mezcla de lógicas económicas y político-jurisdiccionales. A partir de ellas, el desarrollo del mapa reitera imágenes que no sorprenderán. Utilidad de ferias y mercados, según los casos, para la circulación de la producción agropecuaria, para el engarce de corrientes bilaterales campo-ciudad, para el contacto de espacios económica y geoecológicamente complementarios, e incluso para la conexión entre circuitos internos y externos a la Corona de Castilla. Imágenes también de vinculación de muchas de estas reuniones comerciales con el calendario agrícola y con el organigrama de las rutas de transporte. Para finalizar, también en numerosas ocasiones, imágenes de la concreción de un escalonamiento regional de mercados y ferias a lo largo de la semana o del año. Probablemente el ritmo coordinado de estos encuentros estaría concebido más para los mercaderes y grandes propietarios que para el común de los habitantes de villas y aldeas, quienes suficiente tendrían con acudir al mercado de su cabecera territorial. El uso que los monarcas hacían de su regalía para instaurar ferias y mercados forma parte de la más dilatada relación establecida en Castilla entre política regia y realidad comercial. Si atendemos a las explicaciones de nuevo de Miguel Ángel Ladero, al menos desde Alfonso X el Sabio, parece detectarse el intento de los reyes de propiciar dentro del reino la fluidez de los tráficos mercantiles y su despliegue en un marco homogeneizado por el mismo poder real. Hasta finales del medievo, el éxito o el fracaso, según se mire, de esta política, fue parcial y variable frente a la multiplicidad de los poderes locales. De hecho, combinando el análisis de las regulaciones legales de monarcas y concejos y de los ordenamientos de cortes, Octavio Colombo contrapone dos etapas. Una primera, del 13 al 14, en que sí fue posible postular la coherencia política del mercado interno a través de actos legislativos centrales. Una segunda, del siglo XV, cuando se impuso la capacidad normativizadora concejil que tuvo efectos palpables sobre el ámbito rural. Así, según este autor, Octavio Colombo, el crecimiento simultáneo de la mercantilización y del cuadro político que la condicionaba provocó un incremento cualitativo de la fragmentación del espacio económico. Este sería el hipotético contexto en el que habría que ubicar las ordenanzas locales sobre el comercio que proliferan por doquier en la Castilla de la Baja Edad Media. Recalcar la fragmentación que definió a los mercados en Castilla no niega que, a través de la acción de determinados operadores, fuera posible implantar conexiones supralocales y hasta favorecer algunos índices de integración comercial entre distintos territorios, índices de integración que pudieron llegar a ámbitos de tipo regional. Al recalcar ahora la acción de los operadores, paso al segundo punto que quería tratar, las figuras sociales de los mercados rurales castellanos. Sobre esto que acabo de notar, esta capacidad de determinados operadores para favorecer integraciones, y siempre para una cronología que abarcaría los siglos XV y XVI, piénsese solo en los mercaderes de Burgos, Valladolid o Toledo, que recorrían los pueblos de innumerables comarcas en busca de lana, cueros, fibras vegetales y otros productos agropecuarios y que facilitaban su circulación en múltiples direcciones. Piénsese también entonces en quienes han sido catalogados a escala del área albaceteña o de Talavera de la Reina, en este último caso catalogados por Alicia Lozano, como verdaderos hombres de negocios. Estos acostumbraron a progresar en estas áreas, Albacete, Talavera, desde una base económica constituida por la posesión de bienes raíces y ganaderos, para después
complementar sus actividades en ámbitos de alcance incluso regional mediante el comercio, la gestión de rentas y monopolios o el préstamo de dinero. Esta clase de protagonistas del comercio, con ser importante, no refleja, sin embargo, lo que serían los perfiles predominantes. Según el retrato que vuelve a ofrecer Pascual Martínez Sopena sobre Castilla y León, acompañado ahora por datos de Hilario Casado, entre esos perfiles se encontrarían por descontado la nobleza laica y eclesiástica, los caballeros y demás beneficiarios de derechos sobre la tierra, cuya intervención en los mercados se justificaría de entrada por las rentas que recibían y que, si eran en especie, se destinaban al consumo directo o a la comercialización. Al menos en el 15, las alzas más o menos generalizadas y constantes que se registran en el precio de los artículos alimentarios reforzarían el atractivo de esta segunda alternativa, la alternativa de la comercialización. En este siglo XV, pero también desde el XIII y el XIV, el asentamiento o los intereses urbanos de los sectores aristocráticos y señoriales hacen que, en el fondo, la transferencia señalada de rentas deba situarse en el seno de las relaciones campo-ciudad. Siguiendo con el retrato de Martínez Sopena, el otro perfil destacado en los mercados rurales sería, obviamente, el de los campesinos. Su presencia en los canales de intercambio les permitiría distribuir sus excedentes, proveerse de moneda y obtener productos que necesitaban. No obstante, como ya he apuntado, esa presencia de los campesinos en el mercado varió de acuerdo con la posición socioeconómica de cada familia campesina. En este sentido, la historiografía sobre Castilla subraya unánimemente el papel que desempeñaron en el mercado aquellos grupos que han sido ya etiquetados como élites rurales o incluso como una auténtica oligarquía o aristocracia campesina o rural. Son colectivos de campesinos o labradores ricos, distinguidos, por tanto, fundamentalmente por su capacidad económica. Solían gozar de sólidos patrimonios ganaderos y de tierras y de amplios márgenes para el consumo. Como ilustra el caso andaluz, sobre todo en torno a Sevilla, podían manifestar también una gran versatilidad en la búsqueda de negocio y en su inserción en las esferas comerciales de diverso radio, local, comarcal, regional. También, salvando las diferencias que se testimonian a lo largo del reino, podían ejercer de intermediarios en el arrendamiento de rentas y propiedades nobiliarias, implicarse en el crédito como prestamistas, aprovecharse de los bienes comunales en perjuicio del resto de sus vecinos, ambicionar puestos de responsabilidad en los concejos y hasta disponer de domésticos, lo que consintió desarrollar una dependencia intracampesina. La aparición de estratos hacendados del campesinado ya se detecta en la evolución castellana del siglo XI al XIV, pero con posterioridad la profundización de la jerarquización social consolidó la existencia de este segmento campesino, repito, enriquecido. Sus miembros pudieron llegar a equipararse en fortuna con ciertos niveles caballerescos, aunque normalmente no hicieron suyo el ideal de vida aristocrático y mantuvieron el estatus pechero. Sea como fuere, los modelos investigados de campesinos acomodados son abundantes por toda Castilla, prácticamente, y delinean un tipo social al que es probable que se ajusten algunos de los vecinos de Albacete a que alude la llamada averiguación de la Corona de Castilla, realizada con fines de control fiscal entre 1528 y 1536. En la averiguación se indica que todos los vecinos de Albacete, aparecen computados, 1059 en total, son labradores, que hay muy pocos pobres y que tanto los ricos como los demás, cito literalmente, entienden en trato de comprar y vender. Si bien la noticia es tardía, Albacete, que ostentaba entonces, inicios del XVI, una condición a medio camino entre lo rural y lo urbano, había sido designada villa en 1375 y celebraba también feria anual, al menos desde el XIV. No obstante, siempre dentro del universo rural, la vertebración de las tareas comerciales propició que surgieran algunas figuras muy características cuyo origen volvía a estar seguramente en el campesinado. Me refiero, no detallo los ejemplos que tenía anotados en la ponencia, me refiero a las figuras de carreteros y arrieros imprescindibles para el transporte de mercancías. Me refiero también a los articuladores de ciertas vías informales del comercio, practicadas de forma sedentaria o itinerante en las casas, tabernas o posadas, ya sea gracias a los tratos directos entre vecinos y parientes de una comunidad, ya sea a través de las labores de buhoneros, vianderos, regatones o revendedores y otros traficantes ambulantes.
Las actividades de esta última serie de operadores han sido resaltadas, de nuevo habitualmente para los siglos XV y XVI, en los entornos agrarios de Burgos, Segovia, Talavera, Becerril de Campos, en Palencia y Medellín, en Badajoz. Sus funciones adquirían sentido en el contacto entre estos entornos y sus respectivas ciudades o villas, aunque eran tanto o más significativas en los intercambios menudos que se verificaban a diario en pueblos y aldeas. Intercambios que podían ser de escasas proporciones y no generar divisiones sociales del trabajo, pero que podrían aportar recursos necesarios o accesorios para el mantenimiento de cada colectividad. De paso, las labores de estos individuos, por mucho que sean difíciles de documentar con frecuencia, ratifican no solo la complejidad final del mundo rural, sino incluso la trascendencia que pudieron alcanzar en sus mercados los pequeños tratantes que llegaban a desplazarse de un lugar a otro. La preocupación que las disposiciones concejiles bajomedievales revelan sobre la reventa de productos y sobre los regatones ha derivado en la atención especial que los historiadores han dedicado a la cuestión. La cifra de regatones solía crecer en momentos de escasez, cuando se multiplicaban por doquier los actos de reventa y los manejos fraudulentos. Pero, al menos en la meseta septentrional, parece que tal número tendió a incrementarse estructuralmente en el siglo XV, involucrando también a campesinos ricos que veían un negocio rentable en las especulaciones implícitas a esa reventa: comprar a unos precios, vender por precios mayores. En una primera impresión, las fuentes transmiten imágenes muy negativas de los regatones. Eran sujetos a controlar, acaparaban mercancías, las encarecían, provocaban, según los casos, carestías o saturaciones de productos. En definitiva, protagonizaban lo que se ha denominado un intercambio desigual que subordinaba a los vecinos más pobres y explotaba en beneficio propio los rasgos del sistema económico. Sin embargo, a la postre, la intervención de estos revendedores en los mercados se manifiesta casi ineludible. Fue el resultado del carácter individual y disperso de la producción de mercancías, de la obligación de abastecer prioritariamente los ámbitos locales de mercado y de la necesidad de garantizar canales de proyección de los excedentes. El tercer punto que quería examinar es el de la relación campo-ciudad. A lo largo de mi charla no han faltado las notas sobre el tema, pero sin duda es un asunto que requiere de más matices. De entrada, porque es evidente que para los siglos XIII-XV esa relación se ha leído de modo reiterado, también en Castilla y comenzando por mí mismo, en términos unilaterales de dominación de la ciudad sobre el campo. Así, la imposición urbana se plasmaría en planos como el territorial, el institucional, el comercial, el industrial, el crediticio o el fiscal. En principio, esta interpretación se ajustaría a lo que cabe deducir de cuantiosas realidades sectoriales o territoriales. Entre las primeras, las realidades sectoriales, sobresalen desde la perspectiva económica varios fenómenos que se repiten en muchas partes. Mercaderes urbanos acumulando producciones agropecuarias, gentes de las ciudades comprando tierras, campesinos endeudados con ciudadanos, o transformaciones de las cosechas que se vinculan a los gustos y las exigencias del consumo urbano. Entre las segundas realidades que abonarían esta idea de la supremacía urbana, las regionales, despunta, por ejemplo, el caso andaluz, y en especial la influencia sobre el entorno de la gran ciudad de Sevilla y su oligarquía. Esta se implicó en la producción y el comercio de aceite, vino y cereales, y además contribuyó a la fijación de redes de dependencia en el mundo rural a través del dinero y el crédito. Ante este género de situaciones es lógico que germinen las ideas globales del impacto bajomedieval del urbano o de la penetración en el campo de los intereses y los capitales urbanos. No voy a negar estas afirmaciones, entre otras cosas porque, como ya he argumentado, yo mismo las he recogido e intentado demostrar en mis trabajos. No obstante, las lecturas y las reflexiones que he llevado a cabo para esta ponencia me conducen a problematizar un tanto las percepciones más comunes y a interrogarme si acaso la historiografía no las hemos aplicado demasiado universalmente. Son 4 las razones que justifican mi planteamiento aquí. Una es de carácter general, las restantes proceden de la experiencia histórica castellana, aunque introducen, como se verá, sugerencias que no son solo castellanas. Los 4 motivos son conocidos de sobra. Primera razón. La recordó hace años Paulino Iradier.
categorías como economía campesina, ciudad o mercado no son reconducibles a una relación única y puramente económica de dominación, sino que requieren de un enfoque pluridimensional. En esa línea, como propone Denis Menjot, la dialéctica ciudad-campo fue capaz de derivar en Europa después de 1300 en un verdadero sistema espacial, marcado por el intercambio bilateral y asimétrico de recursos e iniciativas. Asumir la bilateralidad puede resultar enriquecedor porque, como aspira a corroborar, si no me equivoco, el proyecto que dirige Catherine Bernat, esa bilateralidad permite interesarse por los estímulos de todo tipo que nacían de lo rural y observar aquellas variables en las que las grandes ciudades, por lo menos, ni estaban presentes ni ejercían su influjo. Segunda razón. En Castilla, los mundos urbano y semiurbano solían ligarse a distritos rurales más o menos extensos. Un paradigma sería el de las comunidades de villa y tierra de las Extremaduras históricas. Pero, tanto en esta área como por el norte y por el sur, son un hecho la asociación de ciudades y villas a alfoces donde menudeaban pueblos y aldeas, y el alto componente de habitantes y actividades agrarias que se atestigua como mínimo en bastantes villas. Desde el siglo XII hasta 1500 parece certificarse una paulatina diferenciación entre ciudades, villas y tierras, sobre todo por la clara voluntad jerárquica y hasta de implantación señorial que exhibieron las primeras, las ciudades y las villas. De ahí que, según Mercedes Borrero, quepan pocas dudas de la supremacía urbana sobre los alfoces en los ámbitos político, jurisdiccional, fiscal y militar. Sin embargo, la propia autora, Mercedes Borrero, que se basa en su conocimiento exhaustivo de la realidad sevillana, considera que el asunto es más controvertido en términos económicos y comerciales, puesto que se pregunta hasta qué punto los alfoces castellanos constituían unidades económicas y también hasta qué punto la economía campesina estaba estrictamente dominada desde la ciudad y podía escapar o no del control urbano, desbordando en su desarrollo los límites jurisdiccionales. Las respuestas, continúa la profesora Borrero, no pueden ser probablemente generales, dependerán de cada ciudad y de cada alfoz. Tercera razón, que se vincula con parte de lo que acabo de señalar. En coincidencia con algunas directrices de investigación europeas, en Castilla está asimismo cada vez más claro el peso cuantitativo y cualitativo del que disfrutaron las villas medianas y pequeñas a la hora de construir la sociedad y la economía medievales. La confirmación de este protagonismo de villas medianas y pequeñas es patente en el norte castellano. Baste traer a colación de nuevo los estudios de Pascual Martínez Sopena o, para la cornisa cantábrica, los de Jesús Ángel Solórzano. También ha habido aproximaciones más o menos sistemáticas desde el resto de geografías de la corona castellana. En cualquier caso, lo que demostrarían estas villas es la existencia de procesos socioeconómicos intermedios entre la gran ciudad y el pequeño pueblo, en los que además llegan a difuminarse las fronteras entre lo rural y lo urbano. Recuérdese que antes, hablando de ciudades o villas nuevas de Castilla y León, he argumentado que lo que terminó siendo en ellas el mercado rural provenía de una dinámica de centralización urbana y de su organización en el binomio villa-alfoz. Cuarta y última razón, que vuelve a insistir en las barreras permeables de la ciudad y el campo. Incluso para algunos núcleos mayores de población, que manifiestan aspectos urbanos casi desde todo ángulo de vista, la historiografía ha subrayado las imágenes muy ruralizadas que seguían conservando en periodos tardíos, entre el XV y el XVI, por ejemplo. Lo ha dicho María Asenjo para Segovia, rememorando el predominio agropecuario en su economía y en la caracterización socioprofesional de sus habitantes. Quizá, de manera más significativa, lo ha dicho también Hilario Casado por Burgos. Aquí, pese a la riqueza y la internacionalidad de sus mercaderes, nunca se alcanzaron altas cifras de población y, todavía a fines del medievo, las esferas rural y urbana estaban muy mezcladas, mientras que los ritmos agrícolas eran los del mercado y viceversa. Con las cuatro razones anteriores, al discutir la separación rural-urbano e incorporar matices sobre el dinamismo que atesoraba el campo y la posible diversidad de comportamientos territoriales, solo pretendo problematizar, lo recalco, la unilateralidad y la universalidad de las concepciones acerca de la dominación urbana y de sus consecuencias.
máxime cuando, en efecto, dentro de Castilla cabe detectar situaciones contrastantes. El Burgos que diseñó en su día Hilario Casado, ese Burgos que era un de tonalidad rural entre el XV y el XVI, eclipsó el despegue de los centros menores de su comarca, especialmente en lo tocante a la concentración de actividades comerciales. Hay que aclarar que cuando el profesor Casado habla de la comarca de Burgos, no se está refiriendo solo a su alfoz, que era de dimensiones reducidas, sino que integra el análisis de todo el espacio más próximo a la ciudad. Sea como fuere, el polo burgalés, con el mercado semanal que se celebraba los sábados y la feria anual de junio, y con los numerosos locales, tiendas y plazas de que disponía, coartó la eventualidad de que brotaran en los alrededores más mercados y ferias. Existieron, pero en número y con desarrollo limitados. También contribuyeron a esta limitación del desarrollo alrededor de Burgos la red de comunicaciones y las no muy largas distancias entre la comarca y la ciudad, que favorecían esas comunicaciones y esas no muy largas distancias favorecían que los campesinos pudieran desplazarse a Burgos sin grandes inconvenientes. De hecho, de la misma manera que los moradores de Burgos salían a los pueblos vecinos para comprar productos, los campesinos de los pueblos acudían a Burgos ya fuera para traficar, ya fuera para pagar rentas o registrar contratos. Por estas vías, la ciudad se abastecía, por ejemplo, de pan, carne, leña y carbón, mientras, en sentido contrario, no es descartable que los aldeanos efectuaran asimismo pequeñas compras en la ciudad, aunque seguramente muchos de los artículos que se ofertaban en Burgos caían fuera del alcance del poder adquisitivo de estos campesinos del entorno. Frente a estas imágenes, el caso de Segovia y su tierra, sin poner en duda la supremacía de la ciudad, brinda un panorama en el que, por lo menos aparentemente, la tierra mantuvo buenas oportunidades de promoción socioeconómica. Es verdad que el distrito rural segoviano era más extenso que el burgalés y que su dispersión al norte y el sur de la Sierra de Guadarrama dificultaba el pleno acceso a la cabecera territorial, dificultaba el pleno acceso a la propia Segovia. Aún así, creo que el que ese distrito rural envolviera también las áreas más cercanas a Segovia autoriza que podamos comparar este caso con el de Burgos. De las buenas oportunidades que mantenía la tierra segoviana hay un par de indicios. Primero, la demografía. Si en el periodo 1470-1530 Segovia rondó los 15.000 habitantes, la suma de los pueblos de la tierra giraría sobre los 65.000, con uno en concreto, el Espinar, que pudo alcanzar los 5.000 habitantes a inicios del XVI. El Espinar era probablemente el pueblo más grande de toda la tierra segoviana, en el cual, además, se manifiesta entre el XV y el XVI una especialización económica en torno al oficio de los carreteros y el transporte de mercancías. Segundo indicio de estas posibilidades de promoción en la tierra, la economía. No solo porque está testimoniada la existencia en la tierra de mercados formalizados, sino también porque se conoce la presencia externa de vecinos aldeanos practicando distintos negocios, en Valladolid, sin ir más lejos. Aparte, no se olvide que la tierra segoviana ofreció precozmente, gracias a las investigaciones de María Asenjo, ejemplos de labradores ricos, es decir, de esas élites rurales que antes he destacado. Termino ya. Más allá de las consideraciones que he venido desgranando en mi charla, y que habrán sido más o menos atinadas, espero que se haya apreciado la efectividad de la relación entre el mundo rural y el mercado en la Castilla de la Baja Edad Media. El impacto real de esa relación, su contribución a las transformaciones graduales del sistema económico o sus resultados en el interior de los grupos campesinos son elementos sobre los que, como vuelve a remarcar la historiografía, siguen siendo convenientes más aportaciones, más reflexiones, incluso pese a las dificultades heurísticas con que podemos encontrarnos para ello. Con todo, para profundizar en el asunto, asumir ya hoy el papel que pudo desempeñar el mercado en el seno del ámbito rural castellano se convierte quizá, y aún a riesgo de caer también en lo que señalaba Antoni Furio, de caer en uno de esos movimientos pendulares de la historiografía, en cualquier caso decía, aún a este riesgo, asumir ese papel del mercado en el ámbito rural se convierte quizá en un buen punto de partida, especialmente frente a las visiones que estaban en boga hace unas décadas y en las que el binomio campo-mercado aparecía poco o nada. La comprobación de ese papel se muestra a veces de manera muy explícita en la documentación. Antes he hecho referencia al Albacete de inicios del siglo XVI
y al hecho señalado en una fuente de que sus vecinos, todos labradores, entendían en el trato de comprar y vender. Por la misma época, inicios del XVI, en la tierra de Campos Palentina, no faltan las alusiones al mucho trato de vino e pan que caracterizaba a sus villas y pueblos. Lo reproduce Hipólito Rafael Oliva. Finalmente, cuando la villa pacense de Medellín solicitó en 1512 la obtención de un mercado franco semanal, utilizó argumentos muy significativos. Los transcribe Julián Clemente, acabó con ellos. La villa argumentaba que Medellín tenía muy buen sitio para mercado y muy buenas comarcas, que era cosa muy notoria que cuando no hay tratos de mercaderías, las gentes son pobres y que en el trato y de él se aumentan las haciendas. Acababa argumentando que la concesión del mercado sería muy útil y provechoso a la dicha villa, de su tierra, y sobre todo sería muy útil y provechoso a los vecinos de ella. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Como han podido comprobar, a pesar de las dificultades de las fuentes castellanas, que sería la primera de los argumentos que ha desarrollado el profesor David Igual, a pesar, como digo, de estos problemas que suscitan las fuentes castellanas, yo creo que hemos tenido la posibilidad de observar cómo también en la Corona de Castilla la historiografía está adaptándose a los planteamientos más recientes respecto al desarrollo de los mercados rurales, cómo también es posible enfocar los problemas desde una perspectiva más social, quizá, de lo que habíamos tenido la ocasión de ver en la primera de las ponencias, pero también como el doctor Igual desarrolla un planteamiento profundamente estructural o estructuralista, no sé cómo decirlo exactamente, que tiene también un contrapunto importante con relación a los trabajos que se desarrollan en el ámbito de la Corona de Aragón, que tienden a tener otro carácter más descriptivo, sin que eso merme en absoluto el interés de las problemáticas. Bien, gracias a su exquisita puntualidad también podemos tener ahora una pausa que yo creo que...